Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo perteneciente a esta lista de vídeos de los condensadores. En esta ocasión, como podéis ver en este dibujo, nos dan un condensador con una serie de características constructivas y vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Este problema nos dice que se desea fabricar un condensador, como el que vemos aquí, ¿vale?, con un dieléctrico de porcelana. O sea, el material dieléctrico, o sea, ese no conductor que vamos a tener entre placa y placa es de porcelana. ¿De acuerdo? Este dieléctrico de porcelana nos dicen que, como dato, que tiene una constante dieléctrica relativa, o sea, una epsilon sub R igual a 5, ¿vale? Y también nos dice el enunciado que este dieléctrico de porcelana tiene una rigidez dieléctrica de 10 kilovoltios partido de milímetro, ¿vale? Ya sabéis que, y si no os lo digo yo, que la rigidez dieléctrica de un material es la tensión que es capaz de perforar ese material, ¿de acuerdo? Entonces, en función del material que sea, por ejemplo, el agua pues serían 12 kilovoltios por milímetro, el papel 16 kilovoltios por milímetro, el aceite mineral 4 kilovoltios, el cloruro de polivinilo 50 kilovoltios, el aire seco 3,1, el polietileno 16, y en este caso, pues la porcelana tiene una rigidez dieléctrica de 10 kilovoltios por milímetro. O sea, quiere decir que si estas placas estuviesen separadas 1 milímetro, harían falta 10 kilovoltios para perforarlo. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que tiene la rigidez dieléctrica, ¿vale? Entonces, ese dato también nos lo dan, ¿vale? Otra cosa que nos dan es las dimensiones de las placas del condensador, ¿vale? Nos dicen que tiene unas dimensiones de un largo, si queréis, de 100 milímetros por un alto, o un largo por un ancho de 100 milímetros por 10 milímetros, ¿de acuerdo? Y lo que nos están pidiendo es que calculemos la capacidad del condensador y la tensión de perforación, ¿vale? O sea, la tensión de perforación que va a hacer falta para este condensador en dos casos. En un caso A, que es para una distancia entre placas de 0,01 milímetro, esta distancia entre placas de 0,01 milímetro, y para un caso B de una distancia entre placas de 0,01 milímetro. ¿De acuerdo? O sea, aquí sería 0,001 milímetros, sería una micra, y aquí serían 10 micras. ¿De acuerdo? Para esos dos casos. Bueno, pues ya os digo que, fijaros lo que estaba pasando. En el caso B, la distancia es 10 veces mayor que en el caso A. Pues es muy probable que la capacidad en el caso B, ¿vale?, la capacidad, o sea, la tensión de perforación en este caso B, al estar las placas 10 veces más separadas que en el caso A, pues es muy probable que esa tensión de perforación pues sea del doble, ¿vale? Pero bueno, ahora lo veremos. Bueno, si os dais cuenta, claro, cuando vemos este tipo de problemas en donde, fijaros, nos dan constantes dieléctricas, nos dan superficie de las placas, nos piden distancias, nos piden capacidad, pues todo eso, en resumen, lo que nos dice es que nos va a hacer falta una fórmula, una expresión de la capacidad, que es una expresión no la de la capacidad igual a carga partido por tensión, no, sino va a ser la fórmula de la capacidad en la que intervienen sus características constructivas, ¿vale? En concreto, la fórmula que tendremos que estar empleando será la de que la capacidad, ¿vale?, es igual a la constante dieléctrica relativa por la constante dieléctrica del vacío, ¿vale?, que multiplica a la superficie
y divide a la distancia entre placas. Esta va a ser la fórmula que vamos a tener que estar utilizando. Esta. ¿Vale? Por tanto, para el caso A, vamos a calcular primero el A. Para el caso A, pues vamos a empezar a sustituir, ¿vale? Capacidad es igual a la epsilon sub R, que nos dice como dato que es 5, por la constante dieléctrica del vacío, que es 1 partido de 4 por pi por 9 por 10 a la 9, ¿vale? Esta constante dieléctrica del vacío son faradios partido de metro. Estos son faradios partido de metro. Vale, ya hemos puesto la E sub R, que es 5, la E sub 0, que es esto, que es la constante dieléctrica del vacío, por la superficie. La superficie, fijaros, es 100 por 10, ¿vale? 100 por 10. O lo que es lo mismo, si lo queremos pasar a... porque claro, estos son milímetros, pero hay que pasarlo a metros, ¿vale? Por tanto, 100 por 10 será lo mismo que esto en metros, esto sería 0,1 metro por 10 milímetros, que es 0,01 metro, ¿vale? Ok, y ahora partido de la distancia entre placas, que en el caso A, veis, es 0,001 milímetro, ¿vale? Pues entonces pondríamos aquí 0,001 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? ¿Vale? Estos son metro por metro, pues metro cuadrado, ¿no? Entonces, fijaros, un metro se nos va con un metro, otro metro se nos va con otro metro, entonces al final nos va a quedar faradios. Bueno, entonces si nosotros hacemos esta cuenta, 5 por todo esto por 0,1 por 0,01 dividido entre 0,001 por 10 a la menos 3, esto nos sale una capacidad de 4,42 por 10 a la menos 9 faradios, o lo que es lo mismo, 4,42 nanofaradios, ¿vale? Entonces, en el caso A, tenemos una capacidad, ¿vale?, de 4,42 faradios, ¿vale? Ok. O sea, cuando la separación entre placas es de 0,001 milímetros. ¿Vale? Luego nos pide la tensión de perforación. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí, no sé, voy a poner aquí V de perforación. Pongo de ¿vale? Perforación, ¿vale? O venga, lo pongo todo. Perforación. La V de perforación, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser la tensión necesaria para perforar esto? Pues la tensión necesaria para perforar eso va a ser igual a, lo pongo aquí, va a ser igual a la rigidez, dieléctrica por la distancia entre placas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la rigidez dieléctrica que tenemos? 10 kilovoltios partido de milímetro cuadrado, ¿no? Pues entonces serían, pues no sé, serían 10.000 voltios partido de milímetro, ¿no? Lo que nos pone aquí, ¿no? Y ahora, por la distancia, que en este caso, en el caso A, es 0,01 milímetro. ¿De acuerdo? Pues aquí ponemos 0,001 milímetro, pues 0,001 milímetro, ¿vale?
Por tanto, se me va milímetro con milímetro y el resultado me tiene que dar voltios, ¿vale? Si yo multiplico 10.000 por 0,001, pues me van a salir 10 voltios. 10 voltios. Entonces, la capacidad la hemos hallado. Son 4,42 nanofaradios. Y la tensión de perforación la acabamos de hallar ahora mismo. La tensión de perforación, en este caso, son 10 voltios. ¿Cómo interpretamos este resultado? Pues que para perforar este condensador, que fijaros lo juntas que están sus placas, 0,001 milímetro, insisto, son como si yo desplazo 3 lugares la coma, sería una micra. Una micra es una milésima de milímetro, claro. Una milésima de milímetro es muy poco, ¿vale? Bueno, pues con ese dieléctrico, si a ese condensador, con las placas separadas, una micra de milímetro, le aplico 10 voltios o más, lo perforo. Esa es la conclusión que tenemos que tener, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre en el apartado B. En el apartado B, resulta que era la distancia, fijaros, se ha separado 10 veces más. Pasamos de 0,001 a 0,01. O sea, 10 veces más. ¿Ok? Bueno, pues vamos a calcular su capacidad. Nuevamente, la fórmula sería la misma. Tendríamos aquí la misma constante dieléctrica relativa, porque seguimos teniendo porcelana, ¿vale? Por la constante dieléctrica del vacío, 4pi9 por 10 a la 9, un 1, serían faradios partido de metro, ¿vale? Faradios partido de metro, ¿vale? Por la superficie, la misma, 100 milímetros por 10 milímetros, pues serían 100 milímetros serían 0,1 metro por 0,01 metro dividido de la distancia. Insisto, ahora en vez de ser 0,001 milímetro, pues sería 0,01 milímetro. Por tanto, aquí pondríamos 0,01 por 10 a la menos 3 metros, ¿vale? Metro con metro fuera, metro con metro fuera. Y fijaros, la fórmula que tenemos aquí es exactamente igual a la que tenemos aquí, pero en vez de tener 0,001, tenemos 0,01. Por tanto, en vez de salirnos 4,42 nanofaradios, pues como estamos dividiendo por un número más grande, nos va a salir aquí, estamos dividiendo por un número más grande, pues aquí nos saldrá un número más pequeño, ¿vale? Por tanto, aquí nos van a salir, en vez de 4,42 nanofaradios, nos van a salir 0,442 nanofaradios, que es perfectamente nanofaradios, ¿eh? Esto es nanofaradios, ¿vale? Nanofaradios. Esto es perfectamente entendible. Se ha aumentado la distancia 10 veces, por tanto la capacidad del condensador ha disminuido 10 veces, ¿veis? De aquí a aquí la capacidad ha disminuido 10 veces, ¿vale? Vamos a ver qué ocurriría con la tensión de perforación. Pues la tensión de perforación será igual a la rigidez dieléctrica por la distancia. La rigidez dieléctrica es la misma, 10 kilovatios partido de milímetro, ¿vale? O sea, es lo mismo que tenemos aquí arriba. Los 10 kilovoltios, perdón, 10 kilovoltios, no kilovatios, 10 kilovoltios. Pues serán 10.000 voltios partido de milímetro por la distancia. A la distancia, en vez de ser 0,001, como era en el apartado A, ahora es 0,01, o sea, un orden de magnitud menos, 0,01 milímetro. Se me va milímetro con milímetro y esto nos va a dar, son 10.000, son dos ceros, nos va a dar 100. Esto nos va a dar 100 voltios. Por tanto, esto también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si os dais cuenta, 100 voltios, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando están más juntas
las placas, cuando era una micra, pues hacía falta 10 voltios para perforarlo. Ahora que se ha aumentado en 10 la distancia, o sea, 10 micras, pues ahora en vez de 10 voltios necesitaré 10 veces más, o sea, 100 voltios. Entonces, pues esto, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Se observa cómo al aumentar la distancia entre las placas se consiguen condensadores de mayor tensión de perforación, pero claro, aquí este condensador, supuestamente el apartado B es mejor que el apartado A porque tiene una tensión de perforación superior, o sea, le hacen falta más voltios para perforarlo, pero a costa de que tenemos un condensador con 10 veces menos de capacidad. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, útil y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.